derechos y ciudadanía, promoviendo valores y fortaleciendo los derechos civiles. Bienvenidos a Derechos y Ciudadanía. Derechos y Ciudadanía, promovido por el Centro de Animación Juvenil. Tarde tengan todos mis queridos radioescuchas una vez más con ustedes acá en su programa Derecho y Ciudadanía, bajo la conducción del señor Gustavo Graterol, en los controles Jairo Peña, y aquí en los estudios mi gran amigo Navid Adkeider, junto conmigo Carlos Moncada. Navid, bienvenido. Gracias, Carlos, de verdad es un gusto para mí, y igual como todas las semanas agradeciendo a Dios por una nueva oportunidad de compartir con todos los que nos sintonizan en nuestro programa de Derechos y Ciudadanía, para llevar la buena educación de la acción popular promovida por el Centro de Animación Juvenil, y bueno, compartiendo esos temas de formación y de información de mucho interés para toda la colectividad trujillana. Bueno, hoy muy contentos y agradecidos porque ya se encuentra acá en los estudios con nosotros la invitada del día de hoy, la doctora Yusen Terán, quien viene a hablarnos del tema de género hoy, toda la situación que están viviendo los hombres que están siendo maltratados por las mujeres hoy en día en toda Venezuela. Viene a tratarnos ese tema y bueno, vamos a escuchar de ella todo de cómo pueden hacer los hombres maltratados para defenderse hoy en día. ¿Sí será, no? Ah, bueno, por supuesto. Bienvenida, Yusen, de antemano, antes de poder dar todas las noticias, ya acá con nosotros. Bienvenida. Gracias a Ilumina 107.3, a este programa Derechos y Ciudadanía y a todo el equipo que hace posible este espacio de formación. Claro que sí. Bueno, y Navid. Bueno, sí, de verdad es un gran honor para nosotros contar con Yusen, una excelente profesional y gran luchadora de los derechos humanos, y hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es la lucha contra la violencia de género, para que esas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia puedan aprender qué hacer en estas situaciones, y para eso contamos con nuestra experta para que ella nos hable un poco del tema y nos explique qué hacer en el marco legal ante estas situaciones. Ahí vamos a ver si nos da chance de conversar de muchas cosas. Hablar con Yusen hay que aprovecharla, porque imagínense, representante de la organización Vino Tinto, es representante del Centro de Animación, parte de lo que es el proyecto PPC, es responsable del comedor de San Luis, aparte de eso, casada con hijos. Imagínense, sí, no sabemos cómo distribuye el tiempo, pero vamos a tratar de llevar todo eso con tiempo para que nos pueda hablar de todo acá en el programa. Es representante de muchas cosas, es representante de su hijo en la escuela, ¿no? Representa claro muchas cosas, y hoy, el día de hoy, representa a todas las mujeres trujillanas que, digamos, deben conocer de estos temas para poder, no tanto que padezcan, no tanto de que sufran violencia de género, pero sí de que conozcan el tema para que puedan ayudar a alguna otra persona que sí lo sufra. Bueno, por supuesto, y sin más, vámonos con las noticias antes pues, recordándole a todos nuestros radioescuchas que pueden empezar a enviarnos sus mensajes a través del 0416-576-9441 y el 0426-872-7443. Hoy estamos un poco bien con la señal de datos de internet, y puede que lleguen algunos WhatsApp si nos los envían por WhatsApp, pero siempre les recomendamos que utilicen la mensajería de texto normal para poder compartir sus mensajes. Y recordándoles que para nosotros poder cumplir con todo el tema de ley, ¿verdad?, ante los medios de comunicación, pues que los mensajes vengan con nombre y cédula. Exactamente. Bueno, para compartir las noticias más destacadas de esta semana, comenzamos que exgerente de Hidroandes dice que la planta tenga días parada por turbidez es mentira. Luis Artigas, fundador y antiguo gerente de Hidroandes por 10 años, declaró que no puede ser verdad que la actual gerencia de Hidroandes tenga días diciendo que paralizan la planta de potabilización del Cumbe por altos niveles de turbidez causados por la lluvia. Dice que el río puede venir turbio, pero la turbidez no dura todo el día. En cuestión de horas está baja. 2 horas máximo, 3 si mucho. Acepto que puedan parar la planta por un par de horas, pero no por todo el tiempo que nos dicen actualmente. Recordó que en una ocasión
durante su gestión, el río creció tanto que tapó el dique Toma. Aún así, la capacidad de respuesta fue casi inmediata y lograron restituir el servicio de agua potable en 48 horas. Fue la única vez que tuvimos una emergencia y volvimos a dar servicio en 48 horas. La turbidez la controlamos, teníamos las sustancias químicas y los estándares que nos decían en qué momento realmente se debía parar la planta. Estas fueron palabras del ingeniero Luis Artigas, que ya ha compartido con nosotros en el programa, hablando del problema de la crisis de agua en Valera, y en esta ocasión, a través de los medios de comunicación, él compartió esta información, desmintiendo las declaraciones de la gerencia de Hidroandes en cuanto a la paralización de la planta de bombeo por las fuertes lluvias, pero según las palabras del ingeniero Artigas, esto no debe durar una semana, 15 días, que es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, ya estamos acostumbrados en nuestro país a que cualquier excusa sirva y que después de que se coloque esa excusa no hay quien lo saque de ahí. Okay, así como todavía a esta fecha la Iguana es responsable de los problemas eléctricos, así como a esta fecha todavía tenemos responsabilidades de los pobres insectos, animalitos y ahorita las lluvias que hacen que en la ciudad de Valera no haya agua. Y lo irónico es que muchos, porque me incluyo, a veces decimos ojalá llueva para recoger agua y resulta que eso es lo que para el agua en la tubería. Bueno, en otras noticias tenemos dólar sin frenos. La moneda venezolana se devalúa 14,75% frente al dólar en una semana. El último incremento del valor por la moneda extranjera en Venezuela dejó a más de uno con la boca abierta y el bolsillo vacío, cerrando este viernes 20 de noviembre con un valor de 841.552 bolívares por dólar. Ante dicho incremento, se vio como el precio de los productos básicos se duplicó y hasta se triplicó de forma inmediata, perjudicando aún más el poder adquisitivo de los venezolanos, que se deben jugar el todo por el todo para poder adquirir los productos de la cesta básica, cotizando menos de $3 al mes. Economistas aseguran que ante este escenario y con la entrada de la temporada navideña, se estima que para el mes de diciembre el valor del billete verde rompa la barrera del millón. Bueno, sí, muchos decían hace unos meses, no, eso es segurito que para diciembre va a estar por los 600, y cuando pasó los 600 y automáticamente no duró una semana y ya había pasado los 700. En menos de una semana superó los 800.000. Y llegó a todos estos límites. Bueno, ahí dice uno lo que es la capacidad que tiene, porque muchos van a decir que esto es parte de los ataques imperialistas y todas estas situaciones, pero esto no es más, y eso debe entenderlo todo Radio Escucha, que no es más que seguir con la ineficiencia, con la falta de gerencia, que nosotros no tenemos buenos gerentes en nuestro país que puedan contraatacar o luchar contra lo que sería la inflación. Hoy en día, incluso con inflación del mismo dólar, somos el único país donde el dólar aumenta también, ¿no? Bueno, en realidad el dólar no aumenta, y eso lo he explicado en varias ocasiones. El dólar no aumenta, lo que aumenta es el valor del precio del bolívar ante el dólar. Entonces, el dólar se mantiene igual, pero el bolívar se devalúa. Sí, claro. Y eso es lo que nos ha estado afectando. Pero actualmente tenemos, por eso es que vemos, esa es la realidad, por eso es que Venezuela es el único país que tiene inflación al dólar también, porque Venezuela es el único país donde el dólar también está aumentando. ¿Por qué? Porque es el único país donde estamos en la irracionalidad completa, porque si uno dice eso de que el dólar no aumenta, el que aumenta es el bolívar, sí, uno debería llegar a los sitios donde actualmente estamos viviendo en un país prácticamente dolarizado, ¿verdad? Y uno tendría que llegar a los sitios donde ya los precios están en dólares, porque en todo el país los precios se ven en dólares, en cualquiera, hasta en las bodegas. Y se debería mantener así. Se ven en dólar, y tú vas una semana después y si el precio es en dólar, debe estar el dólar, claro, pero tú vas una semana después y ya no está en $1, ya está en $2, $3, y ha ido aumentando el dólar. Entonces eso quiere decir que sí tenemos devaluación hasta del dólar. Por lo tanto, estamos en una cuestión absurda donde es el único país donde el dólar aumenta también. Claro, y al devaluarse el dólar, pues el bolívar se devalúa al doble o al triple. Exactamente. Bueno, esas fueron las noticias del programa de hoy, y vamos a una pequeña pausa musical, y al regresar continuamos con nuestra amiga Yusen Terán para hablar sobre la lucha contra la violencia de género. Ya regresamos.
Cuando son las 2:18 de la tarde, seguimos aquí en su programa Derecho y Ciudadanía. Y como les explicábamos en la sección anterior, pues ya se encuentra con nosotros el abogado Yusen Terán, quien, nuestro amigo Navid, me acompañará en lo que es la entrevista esta tarde a nuestra querida amiga, quien nos viene a hablar de todo el tema de género. Yusen, bienvenida nuevamente a nuestro programa que tenemos en conjunto porque todos pertenecemos al Centro de Animación Juvenil y desde ahí todas las cosas que podemos hacer para el beneficio de nuestras comunidades. Gracias nuevamente, Carlos. Es un placer para mí estar aquí y ser parte de una hora de formación. Bueno, sí, antes de comenzar con la entrevista y agradeciendo a Yusen por su presencia, quisiera dar introducción al tema con algunas cifras y un contenido que tengo acá ya preparado, que dice: en la actualidad la violencia física o sexual afecta a más del 35% de las mujeres en el mundo, según información de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela no escapa de las estadísticas mundiales, a pesar de contar con una ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Según un reciente estudio del monitor de femicidios venezolano Utopics, durante el primer semestre del año 2020 se registraron 137 asesinatos por razones de género en el país, siendo enero y abril los meses con más víctimas. 64,23% de los femicidios eran conocidos por sus víctimas. Sí, gracias. Efectivamente, Navid, como lo mencionas, en el año 2020 el tema del COVID-19 es un detonante que se suma a la violencia de género, ¿verdad? Porque aquellas personas que, bueno, en este caso las mujeres que son víctimas de violencia de género y mediante medidas de seguridad de prevención del COVID tienen que tener más tiempo cerca de las parejas o de aquellas personas que son hombres específicamente y ejercen la violencia hacia ellas mismas, pues se ven en la necesidad de pasar más tiempo con este tipo de personas. Y por supuesto no le hace bien. Claro, esta semana casualmente tuve la oportunidad de estudiar un poco lo que era el tipo de violencias. En unos estudios que hice recientemente vi que hay violencias leves, violencias digamos por fuerza mortal. Entonces siempre uno describe la violencia en varias categorías. ¿Cuándo hablamos de violencia de género? ¿Cuándo se puede decir que existe violencia de género en el hogar? Cuando específicamente hablamos de violencia de género o aquella que menciona la ley orgánica de violencia de género, es aquella que ejerce un hombre hacia una mujer. Específicamente tiene que ser un hombre el que la ejerce. ¿Por qué? Porque si fuera de mujer a mujer ya no estaríamos hablando de violencia de género, sino estaríamos hablando de lesiones, que a su vez ellas también tienen una distinta clasificación, depende del tipo de lesión, de la gravedad de lesión que sea. ¿Y si fuera de mujer a hombre? También entraría dentro de lesiones. Sí, porque yo te digo algo, han habido casos en que la mujer es más grande que el hombre, le echa una pela, entonces no lo denuncia porque le da pena. Sí, suele ocurrir. Realmente la ley venezolana ampara a la mujer, ¿verdad? Y protege a la mujer como género, sin embargo, al hombre, pues de alguna u otra manera resulta hasta discriminatorio que no exista una ley que defienda y proteja a la mujer. Esto viene siendo causa de que la mujer se considera como un género o como un sexo débil, ¿no? Y ha quedado demostrado a nivel de la historia que no es cierto. No es cierto, sin embargo, las culturas y todo lo que acompaña, por decirlo así, el entorno de la mujer, pues la visibiliza como sexo débil y pues de allí el legislador decide, en este caso, de alguna manera reforzar a la mujer con esta ley. Claro, pero eso tiene que ver con el hecho de que todos los derechos que tiene los seres humanos han sido adquiridos a través de las distintas luchas que se han venido ganando en toda la historia, ¿verdad? Y los derechos de la mujer se han ganado
porque se tiene todo un proceso de luchas. Me imagino que los hombres no han iniciado los derechos para que se establezca la ley contra la violencia contra el hombre, ¿no? Más sin embargo, también se ve mucho el tema de que esas cifras son menos del 0, tanto por ciento, Sí, por lo algo muy tanto pequeño. no se evidencia, porque actualmente se sigue mucho más en Venezuela o en los países latinos, donde se sigue viendo con mucha fuerza todavía el machismo, por lo tanto el dominio del hombre sobre la mujer ha sido más fuerte. ¿Cómo atacar eso desde un país que, aparte de vivir esta situación que vive, tiene al hombre todavía con una cultura machista y con mucha más fuerza al Estado Trujillo, que las estadísticas han establecido que es un Estado muy machista? Ciertamente, lo que dices es tal cual. Las luchas sociales que han acompañado a las mujeres a través de los años han hecho, ¿verdad?, posible que se les vea como una persona con derechos y deberes, que no sea vista como un objeto, sino como alguien tan igual y tan semejante al hombre, y que se le respete como tal. Efectivamente, Trujillo tiene unas de las cifras más alarmantes del país en cuanto a materia de violencia de género, y sin embargo yo creo que es cuestión de tomar conciencia, ¿no?, de que todos somos partícipes en este tema, porque la violencia contra la mujer de alguna u otra manera es un tema de salud pública, y a todos nos compete ser portavoz ante estas situaciones que podamos presenciar. Una de las cosas que se pudiera destacar con respecto a lo que tú mencionas es que es necesario visibilizar a la mujer y definir a la mujer como una persona que no está sola, como alguien que es valioso, que si tiene algo que decir lo puede comentar, y por los canales regulares pues es cuestión de ayudarla, de que ella no se sienta sola. Es muy importante que no se sienta sola. Ahora bien, en todo esto, pues nosotros tenemos que asumir que en el país, en el mundo entero, se están realizando campañas para lograr esto, que la mujer no se vea sola. Pero es importante ese llamado desde aquí, desde este programa, a algunos tips a las mujeres, de qué pueden hacer, porque está bien, muchas podrán decir, bueno, no estoy sola porque estoy en un país donde hay leyes, pero en el momento de una situación dicen, ajá, ¿y qué hago ahora? Porque muchas desconocen qué hacer. ¿Cuáles son algunos procedimientos estándar para el tema de una dama maltratada? Lo primero es no quedarse callada, ¿verdad? Eso es lo primero, es una de las promociones que se hacen en cuanto a todo este tipo de campañas que ayudan a la mujer. A no quedarse callada, a contar con alguien, a pedir ayuda, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en cuanto una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es muy fácil decirle a la mujer, no te quedes callada, dilo, ve y lo denuncias, y otra parte es la mujer que siente que se le viene el mundo encima si denuncia a su marido, el padre de sus hijos, muchas veces el sostén de hogar, ¿verdad? Entonces, claro, la violencia se transforma, empieza a mutarse y a convertirse no nada más en una sola violencia, por ejemplo la física, sino que la psicológica está abarcando mucho más incluso que la física. Están también de por medio, a veces, en algunos casos, la dependencia económica, que mientras que la mujer no sepa hacer nada y el hombre sea el que lo coloca todo, entonces la mujer cede a ser víctima de violencia de género, porque precisamente está bajo la dependencia económica de su violentador en todo caso. Que es como un tic que muchas mujeres tienen, ¿no? Que deberían como que eliminar, porque definitivamente vemos que no existe una mujer que no sepa hacer nada. Eso es completamente falso, pero es un tic que ellas se colocan de no sé hacer nada. Pero en el momento en el que, como dicen por ahí coloquialmente, se suelta el moño, decide hablar, decide tomar las riendas de su vida y de sus hijos para dejar de ser maltratada ella, y en la mayoría de los casos los hijos también se dan cuenta que saben hacer mucho, que se ponen a hacer tortas, pastelitos, toda una cantidad de cosas, o muchas de ellas descubren que sabían hacer por el tema de que por estar en casa cosían, ya saben hacer ropa o algo, y
y es importante que ellas sepan, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. En estas cuestiones de atención a la mujer, también me imagino que hay asesorías en base a todo eso. A ver, mira, si vas a quedar fuera de, vas a salir del maltratador, tú puedes tener toda esta gama de opciones. ¿Hay esos consejos o esas asesorías? Sí, cuando la persona se cree capaz de recibir ayuda o cuenta con alguien que la puede ayudar, en este caso, existen organismos que están dispuestos a ayudar, la verdad. La Defensoría del Pueblo tiene un área específicamente para las mujeres, así para la atención a las mujeres que son víctimas de violencia. También hay organismos gubernamentales, hay organismos dependientes de la gobernación directamente, como es el Instituto de la Mujer del Estado Trujillo, donde reciben las mujeres asesoría psicológica, asesoría jurídica de forma gratuita, e igualmente hay a través de servicios online, por ejemplo, como el que presta Psicólogos Sin Fronteras, que es del Grupo Social CESAP, y las mujeres pueden acudir a ellos. Hay distintas ONG a nivel nacional que se encargan del tema de violencia contra la mujer y están dispuestos a ayudar. Bueno, yo debo decir que en cuanto a lo que está comentando Yusen, de esas mujeres que tienen temor de expresarse, de decir lo que están padeciendo, yo diría de que no deben tener miedo por la cuestión de que de que tengan alguna dependencia ni nada por el estilo, porque algo que nos ha enseñado este siglo es que las mujeres son muy emprendedoras y pueden echar para adelante solas, acompañadas, como sea, y no tengan temor, porque yo les digo algo, es cualquier hombre que maltrate a una mujer, no es un hombre y no es objeto de tenerle miedo, tenerle temor, porque ellos se toman de esa facultad de pensar de que como me tiene miedo no me va a denunciar, no va a hacer nada, o sea, la tengo dominada por la cuestión de que me tiene miedo. No deben demostrar miedo para que sepan de que ellos no son dueños de sus vidas. Dicen que el valiente dura hasta que el cobarde se fortalece. Así es, realmente así es. En cuanto a esto, fíjense que las mujeres a veces se colocan como un velo incluso a nivel de oídos, a nivel de ojos, en que ellas sienten que están inmersas en un mundo, del cual no pueden salir, y no es así, ¿verdad? No es así. La mujer vale mucho, nosotras las mujeres valemos mucho y no merecemos maltrato de ningún hombre, ni porque sea el padre de sus 5, 6, 8, 10 hijos, ¿verdad? Lo importante es que ella sienta que es digna de una vida mejor y por lo tanto ella misma la busque, porque el violentador siempre va a estar dispuesto en dañarla. Él tiene su víctima clara, el violentador tiene su víctima clara y por lo general suele ser la mujer, ¿verdad? Muchas veces vemos prototipos de hombres que son caballeros en la calle, en las sociedades, en relaciones distintas, relaciones intrahumanas con otras personas, y en su casa son pues un monstruo total con sus mujeres, porque él sabe cuál es su víctima, y su víctima es aquella mujer, y es en ella en quien deposita y descarga toda su rabia y toda su violencia, y ella es la que se tiene que dar cuenta de eso. Yo tengo una curiosidad, tocando el punto, en estos casos donde hay violencia de género en el hogar y que es una familia con hijos pequeños, cuando la mujer, acude a los organismos competentes para denunciar al esposo y se tramita todo lo del arresto, ¿este hombre pierde el privilegio de tener contacto con sus hijos a futuro? No, porque una cosa es la relación entre pareja y otra cosa es la relación de padres con hijos. No se le puede quitar al padre el derecho de ver a sus hijos siempre y cuando haya unas medidas cautelares de protección para la mujer, ¿verdad? Por lo menos el no acercarse, el no ofenderla ni por él mismo ni por medio de terceras personas, no volver a amenazarla. Ahora, Yusen, en el tema de prevención, ¿verdad? Es importante porque, bueno, muchas de las mujeres descubren que el esposo es maltratador ya luego que ya tienen el ojo morado, ya tienen la golpiza encima y dicen, ay, él era maltratador, pero ¿cómo puede de pronto en el noviazgo o en los primeros años identificar que el hombre es maltratador y irse preparando o previniendo las situaciones? Por ejemplo, hay unas que de una vez en el noviazgo ya uno se da cuenta, cuentan algunas mujeres, yo me di cuenta
que ese no iba para el baile, palabras coloquiales de las mujeres. No, yo me di cuenta que con él no voy para el baile porque de una vez empezó a exigirme que yo ya no podía ponerme esto, tal, que yo no podía ir para tal lado, ese tipo de cosas. ¿Hay algunos tips para que se den cuenta ellas de que a futuro puede transformarse en un maltratador? Sí, por lo general los patrones tienden a repetirse, ¿verdad? Y si vienen de padres que son maltratadores, pues sus hijos por lo general también son maltratadores. En la adolescencia es también un escenario real de lo que es la violencia contra la mujer. Eso de que te reviso el teléfono, voy a ver qué tienes dentro de tu teléfono, no le puedes escribir a esta persona, no puedes tratarte con tal persona, o de que yo no puedo verte hablando con otro hombre porque eso no me gusta. Ya cuando un hombre comienza con este tipo de detalles, ya es una alarma para la mujer saber que tiende a ser un hombre violento, ¿verdad? Porque un hombre no puede limitar a una mujer a sus relaciones interpersonales, no puede limitar a una mujer si decide emprender, o no puede limitar a una mujer incluso a que estudie, ¿verdad? A que trabaje. Ya cuando el hombre comienza a cerrar, por decir así, tratar de dominar el espacio de la mujer, la vida de la mujer, ya es allí cuando uno comienza a decir pues que efectivamente se ejerce una violencia. Y es necesario recalcar, muchachos, que la violencia no disminuye, la violencia siempre agrava, la violencia se va acrecentando, ¿verdad? Si hoy el hombre te dice, mira, tú eres tonta, mañana te va a decir tú eres estúpida, pasado mañana te va a decir no sirves para nada, y así sucesivamente. Y si seguimos ahí, toca colocar el pitico aquí. Exacto, para que... si no pudiera. Sí. Bueno, fíjese, nos llega un mensaje de texto que vamos a leer a pesar de que no tiene nombre y cédula, pero este mensaje creo lo podemos decir. Dice: éxitos y bendiciones, saludos especiales a la invitada, ejemplo de mujer emprendedora. Y hace la pregunta: ¿cómo prevenir la violencia de género en el contexto actual? En el contexto, gracias por el mensaje, por la participación. En el contexto actual es necesario prevenir a través de crear niños, ¿verdad? Hombrecitos educados, ¿verdad? Porque no podemos esperar que sea la mujer la que sepa que tiene que valorarse y tiene que salir de ese encierro de dominio hacia con el hombre, y creamos hombres machistas, ¿verdad? A los niños hay que enseñarlos a respetar, a los jovencitos hay que enseñarlos a respetar. En los adolescentes vemos mucho que quieren tratar a las adolescentes como si fueran una cosa, como si fueran un objeto, ¿verdad? Y es desde allí donde hay que educar en que somos personas, nos complementamos, valemos los unos con los otros, y no es necesario maltratar, siempre que podamos hablar, siempre que nos podamos comunicar, no es necesario llegar al maltrato. Sí, una pregunta, Yusen, antes de irnos a un corte musical. No sé si se manejan las cifras, ¿verdad?, para saber si en este contexto actual, o sea, en esta situación de pandemia, tenemos más denuncias o se ha acrecentado las cifras de violencia por el hecho de que, como todo venezolano lo ha hecho por ahí de manera jocosa, pero tiene cierto punto de razón cuando dicen ahora por la pandemia los esposos están más en casa o las esposas están más en casa, la familia está más en casa, y ese encierro ha hecho de pronto que hayan más discusiones, más pleitos. ¿Se han acrecentado las cifras de violencia en esta pandemia? Sí, efectivamente se han acrecentado, y organizaciones no gubernamentales también pueden dar fe de ello, ¿verdad?, a través de las distintas publicaciones que hacen en sus redes. Además, los organismos gubernamentales también conocen de esto, al punto de que a nivel internacional hemos visto cómo han matado a mujeres, ¿verdad?, logrando causar pues el daño mayor que precisamente es la muerte de estas. Ok, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, y al regresar retomamos el tema y leemos algunos mensajes que han estado llegando. No sin antes recordar los números de contacto para que todos aquellos que quieran participar en el programa lo puedan hacer a través del 0426-872-7443 y el 0416-576-9441. No se desconecten, que ya regresamos. 2
2:42 de la tarde y seguimos en su programa de Derechos y Ciudadanía. Hoy tocando el tema de la lucha contra la violencia, la violencia de género, y acompañados por la doctora Yusen Terán, que nos ha brindado información muy importante referente a este tema. Ahora vamos a compartir rápidamente algunos mensajes que llegaron durante la pausa musical. Dice: saludos a todo el equipo, en especial a la flamante invitada. ¿Será que hace falta la formación en masculinidad? ¿Cómo hacerlo en una comunidad? Y otro mensaje de texto que dice: hola, muy buen programa. Las mujeres deben dar un alto al maltrato, especialmente en el matrimonio. En el primer momento que suceda el acto de violencia por parte del hombre, creo que debemos ayudar a las mujeres para que se valgan por sí mismas. Sí, efectivamente, a nivel comunitario, en el caso del centro de animación que trabajamos con las comunidades, ¿verdad? Se pueden plantear estrategias para dar formación a hombres de manera preventiva, ¿verdad? Invitarlos a no ser parte de violentadores de mujeres, porque incluso hasta con palabras se puede llegar a maltratar a una mujer. En ese caso, por lo menos cuando hay violencia verbal o psicológica de aquellas mujeres que dicen: yo voy a denunciarlo, pero ¿cómo yo demuestro, qué evidencia llevo yo de que me está afectando psicológicamente? Sí, yo creo que como conocedora de distintos casos de violencia contra la mujer, pudiera afirmar que la violencia psicológica es una de las más letales, ¿verdad? Porque si efectivamente el feminicidio acaba con la vida de la mujer, la violencia psicológica no nada más acaba con la vida de la mujer, sino que ella se por decirlo así, se seca dentro de su mundo, porque mentalmente no se encuentra bien, porque el violentador ha incidido tanto en violentarla, que ella siente que lo que él le dice, que siempre va a ser malo y negativo, es real. Una mujer que esté bajo esta violencia, efectivamente, pues no puede demostrar con golpes lo que no tiene o lo que no tiene visible, sino que acude a los organismos receptores de denuncia y ellos tramitan bajo una evaluación psicológica con un psicólogo o un psiquiatra, depende del caso, para lograr verificar si realmente existe o no existe la violencia psicológica. Quisiera aprovechar este punto y también de tus conocimientos de la parte jurídica para, digamos, dar a conocer a esas mujeres que sufren este tipo de violencia cuáles son los protocolos, los procedimientos que deben llevarse a cabo, que se deben realizar para, digamos, combatir este momento incómodo que ya pueden estar viviendo en sus hogares, de ser violentadas, y los organismos a los cuales ellas deben acudir. Okay. Para denunciar un caso de violencia contra la mujer no es necesario que sea la víctima la que denuncie, puede ser un familiar, puede ser tercera persona, una persona que conozca del caso lo puede denunciar, porque como hablábamos hace un rato, esto es un tema de salud pública, y como es de salud pública, cualquiera puede interponer en todo caso la denuncia. Los organismos que reciben denuncia de violencia contra la mujer son las prefecturas, ¿verdad? Las prefecturas que se encuentran en las distintas parroquias, desde allí se puede comenzar. También se encuentra el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en este caso cuando la mujer efectivamente es golpeada. Cuando hay una lesión visible, la mujer debe acudir al 6CPC. Mientras la violencia sea psicológica, no es bueno ni recomendable que acuda al 6CPC. ¿Por qué? Porque recordemos que el 6CPC es un cuerpo de investigaciones científicas, ¿verdad? Él va a evaluar aquel delito que puedes percatar a través de una herida, a través de una lesión, a través de una quemadura. Cuando es del tema psicológico, está por lo menos la prefectura, está la policía, está la fiscalía, en este caso la Fiscalía 12ª, que es la especial para el tema de violencia contra la mujer. Y también está el Instituto de la Mujer del Estado Trujillo, que sirve como un órgano intermedio
donde ayuda a canalizar las denuncias. Está la Defensoría del Pueblo también. Sabes que lamentablemente he visto casos, y digo lamentable porque me parece muy triste que ocurra este tipo de cosas, en el que hay mujeres que van y ponen una denuncia, digamos en el CICPC, porque han sufrido un tipo de violencia y tal. Entonces cuando van para allá, toman la denuncia, y hay casos, no digo todos, en los que hasta que no hacen la investigación y hacen todos los procedimientos, digamos, protocolares, no van a buscar al hombre, no lo ponen preso, y el hombre ya está percatado de lo que está pasando, de que lo denunciaron, se fuga, o hay la amenaza y ella para que vaya y retire la denuncia. Entonces son escenarios que lamentablemente he visto, y digamos el hombre se sale con la suya. Sí, así es, pero yo creo que es porque cuando la mujer decide denunciar o las personas deciden denunciar un caso de violencia de género, deben acudir al organismo correspondiente. Como te decía, no sirve de nada que una mujer que tenga o padezca la violencia psicológica acuda al CICPC, ¿verdad? Cosa distinta que es cuando la mujer es violentada físicamente, ahí sí debe acudir al CICPC. Cuando son violencias económicas, se pudiera directamente a la fiscalía, se pudiera acudir. Cuando es una violencia laboral, independientemente de que el patrono sea hombre o sea mujer, también se puede acudir, o institucional incluso, se puede acudir directamente a la fiscalía. Yo recomiendo casi siempre es acudir a fiscalía. Fiscalía canaliza. Y en el segmento anterior estuvimos haciendo mención de algunas señales que dan muestra de que la mujer está sufriendo violencia, aunque a veces ni ella se da cuenta, porque hay mujeres que piensan de que violencia es solamente que te golpeen, que te dejen un morado, y no, incluso yo estuve investigando para tocarlo en el programa de hoy, de que hay ciertas señales de violencia que a veces son subliminales. Por ejemplo, esas mujeres que las tienen prácticamente sometidas de que usted no me sale, usted no me va a tener amigos, digamos, aquellas mujeres que no tienen ni siquiera poder de decisión en su hogar, de que usted no decide nada, que decide soy yo, no tienen control sobre su propio bolsillo, de lo que se compra, y digamos que son este tipo de señales las que van dando pie a una violencia en el hogar. ¿Por qué? Porque la mujer no está, digamos, teniendo una libertad plena ni siquiera dentro de su propia casa, y poco a poco le están quitando privilegios como ser humano. Así es, cuando se comienza a cerrar las libertades de la mujer, ya claramente se está incurriendo en violencia. Cuando comienzas a amenazarla, efectivamente es violencia. Cuando te limita con quién te puedas relacionar, efectivamente es violencia. Dígame el tema de los celos, que es casi siempre uno de los detonantes. Ese hombre es celoso de que yo te vi hablando con fulanito y yo no quiero tal. Entonces este tipo de cosas son los escenarios más comunes dentro de nuestro entorno venezolano. Sí, es la mujer precisamente la que tiene que colocarle fin a la violencia, porque el hombre por lo general no lo va a dejar de hacer, por el contrario, ella se va acrecentando. Entonces, si la mujer no coloca un fin a esa situación o a esa relación, cada vez se va volviendo más tóxica y más dañina para ella misma. Nos llega un mensaje de texto que con una pregunta que nos dice: ¿cuál puede ser la consecuencia más grave en el plano psicológico? La consecuencia más grave puede ser que la mujer se mate, que pueda matar a sus hijos, o que incluso también pueda matar a su pareja. ¿Por qué? Porque es como lo mencionábamos hace rato, es como secar a la mujer, como cuando tú ves que una flor se seca literalmente. Es como quitarle toda su brillo, ya el brillo en sus ojos no es el mismo, su sonrisa no son las mismas. Entonces, porque se ha incidido tanto de manera negativa en ella, que ella comenzó a creer esas mentiras del violentador, y ya llegó a un plano en que ella no tiene el valor suficiente para salir de esa situación, sino que se cree toda la violencia, al punto de que se mata, y es un delito. La incitación al suicidio es un delito que tipifica la ley de violencia contra la mujer. Yo quisiera también dar unas palabras a aquellos hombres que, digamos, que agreden a su esposa, y quiero tocar un punto, quiero abrir un paréntesis. Ojo, no solamente los esposos son los que generan violencia
de género al golpear a sus esposas. Hay casos de hijos que maltratan a las madres, de hermanos que maltratan a sus hermanas, a su familiar tal. Cualquier hombre, independientemente si no es el esposo, cualquier familiar que agreda a otro miembro de la familia, en el caso de género femenino, está incurriendo en violencia de género. Y quisiera también dar un mensaje para aquellos hombres que digamos que yo digo que son esos hombres que sufren de ira, no saben controlar sus emociones y tienen este tipo de tendencias agresivas. Si de verdad ustedes tienen el deseo de cambiar, ustedes deben asistir a un psicólogo. Ustedes deben acudir a un psicólogo, a un especialista que los ayude a controlar este tipo de arranques violentos, para que ustedes puedan, digamos, generar un cambio y podamos acabar con este tipo de violencias. Terapias de pareja también se recomienda. Ah, muy bien. Claro que sí. Bueno, Yusen, aquí nosotros nos gustaría como que un mensaje, una reflexión, un llamado a esas mujeres que en este momento todavía están cerradas, que todavía están asumiendo el famoso "él cambiará", el famoso "yo lo amo", yo puedo cambiarlo, o simplemente aquellas que son situaciones más graves todavía, porque son aquellas que dicen yo no valgo y me lo merezco. Porque hay muchas que llegan al extremo de decir lo que me están haciendo yo me lo merezco porque me porté mal, y lo justifican. Entonces, pero parte de eso lo están justificando porque no han dado el paso o no han tenido esa persona que les ayude a entender toda esta situación. Unas palabras a todas estas mujeres para intentar que desde nuestros micrófonos ellas den el paso. Sí, en el caso de cuando es violencia y el violentador suele ser la pareja, es importante que nunca se me olvida del autor Walter Rizzo destacar que con él yo soy feliz, pero sin él yo también como mujer soy feliz. Esto debe tenerlo claro cualquier mujer para que no sienta esa dependencia emocional que aun cuando me duele, aun cuando me maltrata, aun cuando me hace mal, cuando me hace daño, yo estoy allí estoy dependiendo, estoy como quien dice mendigando amor porque considero que él me ama y que yo lo amo y que a pesar de la violencia esto pasará y no es así. La violencia, no me canso de decirlo, no disminuye. La violencia, si no es tratada a tiempo, por el contrario, aumenta al punto de llevar a la muerte a la persona, tanto psicológica como desde el punto de vista físico. La mujer, saliendo del tema de las relaciones de pareja, ¿verdad? La mujer tiene que darse cuenta de que vale mucho. Tú, mujer, que nos estás escuchando a través de Ilumina 107.3 y este programa Derechos y Ciudadanía, tienes que reconocerte como un ser valioso y que no merece maltrato de nadie, no merece ninguna mala palabra. Desde el momento en que escuchas una mala palabra, deténlo, pide respeto, exige respeto y por supuesto tú también tienes que darlo. Por supuesto, porque se trata de dos, ¿no? De la relación con otro, incluso la relación con jefe, la relación con algún funcionario público. Desde distintas maneras se puede verificar la violencia de género. Sin embargo, cuídate, quiérete, valórate como mujer y tienes que saber que no estás sola, que hay mucha gente a tu alrededor que está dispuesta a ayudarte. Sé feliz, eso es lo importante, ser feliz. Muchísimas gracias a la doctora Yusen Terán por esas hermosas palabras y por compartir con nosotros en este espacio y dar ese mensaje positivo y todas esas enseñanzas a nuestras hermosas mujeres, que como se dice en todo el mundo, lo más precioso que tiene Venezuela son nuestras mujeres y por lo tanto no podemos permitir que las sigan maltratando porque tenemos que cuidar nuestros tesoros nacionales. Claro que sí. Ahora, Yusen, antes de irnos, el proyecto PPC del Centro de Animación Juvenil, Participación y Protagonismo Ciudadano se encuentra en lo que es la parroquia San Luis, ¿verdad? Desde allí se cuentan con algunos promotores comunitarios en distintos sectores, ¿verdad? Pero también está nuestra sede en el Centro de Animación Juvenil. Aquellas personas que tengan alguna consulta que hacer y puedan acercarse al Centro de Animación Juvenil o en qué momento hacerlo o al sector, a qué parte de los sectores acudir para cualquier apoyo.
Sí, claro, aquella mujer efectivamente, es muy buena tu propuesta, Carlos, muchas gracias, porque el centro de animación pudiera servirnos como un espacio para ayudar a aquellas mujeres, incluso víctimas de violencia, así sea con asistencia jurídica o incluso con asesoría, ¿verdad? Nos pueden encontrar allí en el Centro de Animación Juvenil, que queda en San Luis, cerca de la Pasarela, o pueden coordinar en todo caso a través de los números de contacto que se les han estado dando en los programas, y nosotros con gusto le pudiéramos ayudar y le pudiéramos atender a romper ese ciclo de violencia que se vive. Bueno, ya lo saben, mis queridas damas, yo siempre le he dicho a la gente en los conversatorios que existen 3 tipos de seres del género masculino, ¿no? Existen 3, existe el macho, el hombre y el caballero. Aprende a identificar cuál de esos 3 tienes y sabrás cómo vas a vivir. Entonces, pero importante que con cualquiera de ellos 3 que tú estés viviendo, vive la vida sabiendo que eres importante, que mereces ser feliz y que nada en el mundo es justificativo para que seas maltratada. Entonces agarra fuerza y toma el toro por los cachos, como se dice, y tú puedes ser feliz. Tú, tus hijos, todos los tuyos pueden ser felices. Navid, con Gracias, esto llegamos Carlos. al final de nuestro programa, ¿no? Así es, un excelente programa. Gracias a ti, gracias a la doctora Yusen y gracias a Jairo por apoyarnos en los controles. Síganos sintonizando la próxima semana a la misma hora y que tengan un feliz inicio de semana. Hasta la próxima. ...107.3 FM presentó Derechos y Ciudadanía. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga abundantemente. Les invitamos para la próxima emisión de Derechos y Ciudadanía. Son las 2:58 minutos.